La salvación en Cristo Jesús. El siguiente testimonio nos muestra cómo Dios sale al encuentro del hombre para redimirlo. Él está mucho más interesado en salvarnos que nosotros mismos. Como ya entregó a su Hijo único, no está dispuesto a que se desaproveche su sangre preciosa, y entonces busca al hombre para atraerlo a la cruz de Cristo Jesús, donde se ha realizado de una vez para siempre la salvación del hombre. Desde muy pequeño presencié fuertes disputas familiares. Este clima provocaba un profundo sentimiento de inseguridad que me hacía vivir en el temor. Durante mi adolescencia comencé a beber y a soñar, como muchos jóvenes de Canadá. Como no me gustaba vivir el presente, huía con mi imaginación. Soñaba con un gran amor, viajes por todo el mundo o ser un artista de rock. Viviendo en este mundo de fantasía, la realidad era cada vez más cruda. A los 16 años tuve una dolorosa experiencia laboral que me afectó mucho. Descubrí la desigualdad social y, a raíz de esta situación, mi búsqueda de justicia y verdad tomó cauces políticos. Yo quería cambiar la sociedad burguesa e injusta, concientizando a los explotadores. A los 18 años leí un libro de Alberto Camus, que nunca olvidaré cómo comenzaba. Hay solo un problema filosófico que podemos considerar serio: el suicidio. Decidir si la vida vale la pena o no es la pregunta fundamental de la filosofía. A partir de ese momento, la idea del suicidio comenzó a rondar por mi cabeza. A los 20 años estudiaba filosofía en la universidad. Entonces mis padres se divorciaron después de 35 años de matrimonio. Aparentemente esto no me afectaba, pero en realidad sí repercutió mucho más de lo que yo reconocía. Rebelde, dejé todo para unirme a quienes representaban la oposición sistemática a la sociedad, los punks. Toda mi vida se oscureció. Vivía en el odio, el rechazo y la rebelión contra la autoridad, la injusticia en América Latina, la segregación racial, los misiles atómicos y el desempleo. La indiferencia de la sociedad ante estos problemas me parecía una bomba de tiempo. Según mi visión, ausente de esperanza, el mundo se precipitaba a su apocalipsis, pero trataba de olvidarlo mediante el consumismo y la diversión. Los punks, por su apariencia y su comportamiento, quieren confrontar las contradicciones del mundo. Sin embargo, yo luchaba contra un mal sin remedio, porque ese mal estaba dentro de mí. Estaba tocando el fondo de la desesperación y el espectro de la muerte aparecía como una obsesión. Paradójicamente, fue en lo más oscuro de la noche que apareció la luz. Asistí a un concierto de punk, que en realidad era una misa negra. Música estridente y violenta, cadenas y chaquetas fluorescentes, y lo más inaudito, por todas partes crucifijos de cabeza con símbolos blasfemos. El mal era tan evidente y concreto que me di cuenta de que en realidad el demonio existía. Otra noche, en una fiesta con hongos alucinógenos, bailábamos con musa de New Age. Por primera vez me sentía bien. Tenía la impresión de vibrar al unísono de la música que me elevaba. Y he aquí que descubro un crucifijo, un hombre que había dado la vida por mí, solo por amor, para que yo viviera feliz, no solo en este mundo, sino toda la eternidad. Esta extraña experiencia se transformó en un faro en mi vida y me encaminé en esa dirección. Comencé a orar, aunque mi religión era una amalgama, de Buda a Jesús
y de la reencarnación a la Virgen María, pero negando todo tipo de dogma. Cuando estaba más decepcionado por la ausencia de verdad y de amor, mi hermana me invitó a un retiro carismático. Yo asistí, pero llegando una joven me dijo: tú vienes buscando a Jesús y lo vas a encontrar para llevártelo para siempre. Allí me presentaron a un Dios bueno, que no quiere la catástrofe del mundo, sino su salvación, que ama tanto a cada hombre, que ha enviado a su Hijo único para que quien crea en Él tenga vida en abundancia. Por primera vez comprendí y acepté que alguien hubiera realizado ya la obra completa de la redención del mundo y de todos los hombres. El retiro no fue fácil, pero poco a poco la palabra de Dios fue haciendo contacto con mi verdadero yo, donde tuve la experiencia de que en mí habitaba el amor misericordioso de Dios. Yo había vivido por muchos años en la superficie de los sentidos y mi inteligencia jamás se satisfacía, pero ahora mi corazón estaba lleno de amor y de paz. Comprendí entonces que la causa de mis sufrimientos, como los de la sociedad y del mundo entero, está en el corazón. La falta de amor es el origen de todos los problemas. Fue entonces cuando reconocí que tenía necesidad de ser salvado y que esa salvación no podía venir de mí mismo. Era necesario aceptar a Jesús, el Hijo de Dios, como el único Salvador. Fue Él quien cambió mi vida y le dio sentido a toda la existencia. Esteban. Jesús ha venido a salvar al hombre completo. Él es la única alternativa cuando las puertas se cierran. Solo Él puede hacer lo que resulta imposible para los hombres. Cuando alguien ha llegado al límite de sus posibilidades y ya no tiene solución su problema, siempre queda una: la persona de Jesús. El siguiente testimonio de Carlos Amaya así lo muestra. Carlos era un hombre que trataba de ser buen cristiano, pero como muchos estaba atado a un vicio del que no podía salir. Era alcohólico. Por más esfuerzo que hacía, no le era posible desatarse de esa esclavitud. Incluso vino varias veces a la casa de la Anunciación para que oráramos por él, pues quería realmente cambiar de vida. En su afán de hacer algo por los demás, se dedicaba a distribuir mis libros de evangelización. Cada vez que venía a recoger material, aprovechábamos para hacer una pequeña oración por él. Pero parecía que él era mejor vendedor de libros que Jesús sanador, pues no veíamos mejoría alguna. Un día Carlos regresó a la casa de la Anunciación, cansado y derrotado de no poder dejar el vicio del alcohol. Yo estaba afuera, y entonces entró en la capilla donde se encuentra el Santísimo expuesto. Carlos cayó postrado ante el Señor, entregándole su alcoholismo, rogándole que tuviera piedad de él. Reconoció que para él era imposible vencer esa debilidad, pero confesó que todo era posible para Dios y que el único que podría liberarlo era Jesucristo. Al poco tiempo se dio cuenta de que ya no había bebido. 2 semanas después se le había quitado por completo el gusto por el alcohol. No era una simple abstinencia, sino el rechazo por el alcohol. Así es la sanación profunda del Señor. No solo nos da la fuerza para vencer el pecado, sino que nos quita el gusto por él mismo. Cambia el corazón del hombre y nos hace desear las cosas de arriba en vez de las de la tierra. Así como Saúl, buscando burras, fue encontrado por Samuel y llegó a ser rey de Israel, Carlos,
vendiendo libros, fue encontrado por el Salvador del mundo, que le concedió la victoria sobre el alcohol. Algunos creen que Carlos se ganó la sanación vendiendo libros del padre Tardif, y ahora son muchos los que quieren vender mis libros. Sin embargo, la sanación es un regalo del amor misericordioso de Dios, que ama a sus hijos y los quiere libres de toda atadura. Lo que hizo con el alcoholismo de Carlos lo puede hacer con el vicio, la pasión y la atadura de cada uno de nosotros, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Basta que recurramos con fe y Él es capaz de transformar nuestra vida, pues precisamente Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Dios no quiere que sus hijos vivan atados a las esclavitudes de este mundo. Para ello nos envía la fuerza del Espíritu Santo, para que seamos en Él más que vencedores en todas las batallas y luchas de este mundo. La buena noticia. Como el hombre por su pecado era incapaz de retomar al paraíso perdido, Dios tomó la iniciativa y vino al hombre. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve. Juan 3, 16 al 17. Y lo más maravilloso es que no lo envió a los justos y buenos, sino a los que estábamos enemistados con Él a causa de nuestro pecado. El Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que estaba perdido. Lucas 19, 10. Esta es la buena noticia para todos los hombres. Tenemos un buen pastor, capaz de dejar 99 ovejas en el desierto hasta que encuentra la oveja perdida. Quien viene a Él no es echado fuera, Juan 6:37, ni condenado, sino que obtendrá la luz de la vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. En vez de castigarnos, ha pagado la deuda que teníamos por motivo de nuestra rebeldía. Ahora ya estamos en paz con Dios, pues nuestra cuenta fue saldada por la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Él pagó en la cruz el precio de nuestro pecado y nos alcanzó el perdón de Dios por su sangre preciosa. Por su muerte y resurrección somos libres del pecado y de la muerte. Ya no pesa ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Murió no solo por ti, sino en vez de ti. El salario del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Jesús asumió esa muerte que cada uno de nosotros merecía por su pecado, pagando con su propia vida. Al precio de su sangre nos rescató de nuestro amo que nos esclavizaba y nos compró para Dios. Nosotros, que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, Dios nos vivificó conjuntamente con Cristo y nos perdonó todos nuestros pecados. Canceló la nota de cargo que había en contra de nosotros, clavándola en la cruz. Colosenses 2, 13, 14. Vida en abundancia por su resurrección. Sin embargo, Jesús no fue enviado a este mundo solamente a librarnos del nudo del pecado, sino ante todo para comunicarnos la vida de Dios, para que viviéramos como hijos y herederos de todas las bendiciones celestiales. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10, 10. Al tercer día, Dios resucitó a Jesús de entre los muertos para nunca más morir. Ahora, como pontífice soberano, ofrece su vida de resucitado a todos los que crean en Él. Ha sido glorificado por Dios, llenando de Espíritu Santo y constituido Señor
lleno de poder en el cielo y en la tierra, para que a su nombre se doble toda rodilla y se le sometan las potestades celestiales. Jesús posibilita la salvación en cada ámbito de la vida humana. No existe una sola persona que no pueda ser salvada. Su sangre preciosa alcanza para todas las situaciones. Los siguientes 3 casos del Evangelio representan de alguna forma diferentes necesidades de la humanidad. La mujer adúltera. Juan 8, 3, 11. Paz consigo misma. Los que la sorprendieron pecando la llevaron ante Jesús, seguros de que iba a confirmar la pena de muerte decretada por Moisés. Mas, contrariamente, Jesús tiene fe en ella, aunque haya sido infiel, devolviéndole toda la dignidad perdida. La hace mujer. Para Jesús todo tiene remedio. Es más, ni siquiera hace alusión a su pecado. Tampoco la condena, ni ella por su parte se siente condenada. Para ella hay un porvenir totalmente nuevo y abierto. Vete y no peques más. Su perdón la capacita para nunca más pecar. El rico Zaqueo. Lucas 19, 1 al 10. Paz con los demás. Zaqueo era un hombre muy rico, al que nada le faltaba, excepto estatura. Sin embargo, para compensar su baja talla, se había hecho de las más altas riquezas, a costa de las injusticias y opresiones, aprovechándose de los demás. Un día entró Jesús a la ciudad de Jericó, y Zaqueo se tuvo que subir un árbol para poder verlo. Jesús lo vio y se invitó a comer a su casa. Desde entonces todo cambió. Le quitó la seguridad donde estaba afianzada su vida y cimentó su existencia en la roca firme de la salvación. Jesús cambió la vida de Zaqueo, le dio un nuevo sentido mostrándole que el hombre no se puede satisfacer con las cosas de este mundo, que hay otra realidad más trascendente que las cosas que podemos contar o tocar, el reino de los cielos. Zaqueo fue liberado de la codicia y comenzó a vivir en justicia y paz con todos los demás. El ladrón arrepentido. Lucas 23, 39 al 43. Paz con Dios. Lo habían condenado a morir en una cruz, por asesino y por ladrón. Ya ni los azotes ni la cárcel eran remedio para él. Nada ni nadie podía corregirlo. Por eso la ley decretó su pena capital. Moriría crucificado el Viernes Santo a la derecha de otro hombre, Jesús, que nada malo había hecho. Todos le habían condenado, y hasta él mismo llegó a estar de acuerdo en que ya no había otro remedio para él, sino la muerte. Confesó: nosotros sufrimos un justo castigo. Le parecía normal tener que morir. Estaba convencido de que para él no había ninguna esperanza de salvación y recuperación en este mundo. Pero recurrió a Jesús, que estaba sufriendo el mismo suplicio, y Jesús le abrió una puerta al que todo mundo le negaba: el derecho a la existencia. Jesús no rechazó al rechazado por la ley y la justicia de este mundo. Al contrario, le dio una nueva vida al que moría. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Para Jesús no todo está acabado. La vida de ninguno termina, ni siquiera con la muerte. Para Jesús nadie está condenado a muerte. Todo tiene remedio.
el ladrón encontró la reconciliación con Dios a través de Jesús crucificado. El siguiente testimonio nos muestra cómo Dios puede intervenir en la vida de los hombres en cualquier momento, porque nada está perdido para Él. En el mes de abril de 1988 participé en el Congreso Carismático Nacional de Italia, en la ciudad de Rimini, con 44.000 asistentes. Varios médicos estudiaban los casos de sanación. Entre estos se encontraba uno que había llegado de la Oficina Médica Internacional de Lourdes. El primer día del Congreso me tocó dar mi testimonio y orar por los enfermos. Recibí esta palabra de conocimiento. Aquí hay una señora de 58 años de edad que está muy triste porque su hijo se suicidó y vive atormentada pensando que su hijo se condenó. Por esta causa, ella no ha vuelto a tener alegría. Hoy, el Señor sana tu corazón herido y te dice: regocíjate, tu hijo al morir se arrepintió de su error y está conmigo en la eternidad. La señal que te doy para que tú creas en esta palabra es que ese dolor de cabeza del que tú sufres desde hace tantos años te lo quito esta noche. Al día siguiente, una mujer contó a todos: cuando el padre anunció que una mujer de 58 años de edad se encontraba muy triste porque su hijo se suicidó, me impresioné mucho, pues esa es mi edad exacta y mi hijo de 21 años se había suicidado en junio del año pasado. Desde ese día yo había perdido la alegría y la paz. Cuando el padre dio la señal de la curación del dolor de cabeza, yo sentí un calor, como si fuera un rayo de sol que pasaba encima de mí. En ese preciso momento desapareció completamente el dolor permanente que yo tenía. Yo saco dos enseñanzas de este testimonio. En primer lugar, Dios aprovecha hasta la última oportunidad para llamar a la conversión. Por eso no debemos juzgar a nadie, pues Dios tiene un plan que supera lo que nosotros nos imaginamos. Lo segundo es que Dios es tan sabio que hasta conoce la edad de las mujeres. Otro testimonio muy fuerte de cómo Jesús tiene hoy día el mismo poder para seguir salvando nos lo cuenta un sacerdote. Nací en una familia muy católica y recibí enseñanza cristiana muy profunda. Mis padres se mantenían siempre alabando al Señor y fue en medio de alabanzas como crecí. Desde niño sentí la vocación sacerdotal. Una vez que fui ordenado sacerdote, salí con mucha alegría y entusiasmo a predicar la palabra del Señor. Pero muy pronto me fui cuestionando si realmente con el tipo de ministerio sacerdotal que yo llevaba, estaba acercando a alguna persona a la vida de Dios. Yo no veía éxito en mi trabajo, la gente no mejoraba, ni experimentaba al Señor, ni le conocía personalmente. Así me fueron entrando la desidia y la rutina en el ministerio de la palabra, pues me parecía que mi predicación no convertía a nadie. Cuando salí del seminario, tenía la preocupación de recitar el oficio divino, porque me habían enseñado que era para la gloria de Dios. Para mí no era otra cosa que una aburrida obligación. Con la celebración de la Eucaristía me fue pasando lo mismo. Trataba de terminarla lo más pronto posible. En estas circunstancias insistí para ser enviado a Europa. Mi interés no era prepararme mejor para servir más a mis hermanos, sino adquirir un título que me pusiera por encima de mis compañeros. Ya para entonces había dejado de recitar el oficio divino
y me había olvidado de todas las prácticas de piedad que me habían enseñado, especialmente del sacramento de la reconciliación. Al no haber freno moral en mí, ni vida de oración, y sobre todo habiendo perdido todo contacto con el Señor Jesús, me enfrenté a la angustia más terrible. Yo no encontraba la felicidad por ningún lado, ya que la felicidad solo la da Jesucristo, y era a quien menos yo buscaba. Al no tener al Señor cerca de mí y debido a unos desprecios de mis hermanos sacerdotes, me decepcioné del sacerdocio. Entonces me fui a trabajar a una fábrica. Trataba de hacer cualquier tipo de trabajo, menos el sacerdotal. Vivía permanentemente aburrido y triste. Era perezoso y comencé a pensar seriamente en abandonar el sacerdocio. Una noche estaba en una barra divirtiéndome con la vida nocturna. De pronto se me acercó un hombre y comenzó a decirme: «Mira bien a toda esa gente. Tienen que emborracharse para creer que son felices, pero la felicidad no está sino en Jesucristo». Esta era la primera vez que alguien me predicaba que la felicidad era la persona de Jesucristo. Yo le respondí: «¿Tú crees que Jesucristo es la felicidad?». «Sí», me contestó con firmeza. «Toda esta gente no es feliz. ¿Que no te das cuenta que estos no tienen a Jesucristo?». «¿Cómo puedo tener la felicidad que da Jesucristo?», le pregunté. «Está a la puerta de tu corazón, llamándote. ¿Por qué no le abres?», me respondió con autoridad. Yo le contesté un poco molesto, pero es que yo he estado muy cerca de él y ninguna felicidad he encontrado a su lado. Dudo que Jesucristo me pueda hacer feliz a mí. Sin decir que yo era sacerdote, me di la vuelta y me salí. Poco tiempo después, iba en un taxi que tenía una pequeña imagen de Jesús crucificado. Conversando con el chofer, me dijo, señalando hacia el crucifijo: «¿Usted ve hasta dónde puede llegar el amor de Dios? Hacer morir a su Hijo único para que nosotros viviéramos». «Pero, ¿qué me quiere decir? Yo no veo que el amor de Dios me haga feliz a mí», le respondí. «Está más cerca de lo que usted cree», me contestó. Estos dos incidentes me dejaron cuestionado. ¿Dónde podría yo encontrar ese Jesucristo que solo conocía por los libros y las clases del seminario? Asistí a una campaña de evangelización en un estadio, donde se hablaba expresamente de Jesús como Salvador. Entonces me pregunté por qué nosotros, los sacerdotes católicos, no éramos capaces de organizar con toda valentía una predicación solo para hablar de Jesucristo como Salvador y Señor. En esta misma reunión algo pasó en mí. Tenía deseos de gritar, cantar, hablar con Dios, pero no podía. Tal vez porque no estaba en la adecuada relación con Él, pues ya llevaba 5 años en que no me confesaba, porque no creía que fuera necesario, ni menos efectivo. Pero aquella noche algo me hacía pensar diferente. Pasé la noche queriendo decir algo al Señor, alabarle y darle gracias. Estaba solo en mi cuarto. Entonces me puse de rodillas y le dije: «Jesús, tú eres el Señor, perdóname todos los pecados de mi vida». En cuanto hice estas dos cosas, me sentí libre de algo que no puedo explicar. Levanté los brazos y comencé a alabar a Dios en voz alta. Así me pasé toda la noche, lleno de gozo y paz en el Señor. Como era el amanecer, no me atreví a buscar a un sacerdote para confesarme. A partir de ese momento,
todo cambió en la iglesia el domingo. Comencé a predicar a la gente sobre el amor de Dios, que Jesús estaba enamorado de cada uno de ellos, que Él era el amor, la paz y la felicidad. Luego les pregunté quiénes querían aceptar a Jesús esa mañana como su único Salvador y el Señor de toda su vida. La asamblea se acercó hasta el altar. Yo no sabía qué debía hacer entonces, pues era la primera vez que yo constataba el poder del Evangelio. Ciertamente, muchos pensaban que me había vuelto loco, pero la realidad era que me había puesto en paz con Dios, viviendo cosas que no podría expresar. Había una fiesta continua en mí, porque estaba experimentando el amor salvífico del Señor. De allí en adelante entré a un mundo totalmente nuevo, que no era posible describir con palabras. Mejor repetiría con Santa Teresa de Jesús: si alguno osare negar que yo tales experiencias sentir, a Dios le pido tu vivir tal experiencia sentir. Otra consecuencia muy hermosa de la vida nueva que me había dado Jesús fue que tuve un encuentro con la palabra de Dios en la Biblia. A consecuencia de eso, cambió mi manera de predicar. Ya no le cuento a la gente lo que la palabra dice, sino que les demuestro que todo eso es posible y que se puede vivir con el poder del Espíritu Santo. El pueblo participa en la Eucaristía, vive la palabra y no se aburre de pasar más de 2 horas en misa. Ahora puedo testificar por experiencia propia que la palabra se cumple. Los sacramentos de la reconciliación y de la Eucaristía han sido manantial de fuerza y sanación física, emocional y espiritual en mi ministerio sacerdotal. Yo había abandonado toda práctica de oración. Ahora es para mí una delicia la recitación del oficio divino, porque no lo hago como pesada obligación. Ahora en los salmos encuentro una rica y hermosa alabanza al Señor de los señores. Ya no me limito a la recitación servil, porque si me encuentro con una frase que me inspira, allí me quedo, y luego brota la alabanza espontánea, basándome en la idea de que ese versículo me ha ofrecido. Pero lo más maravilloso es que aún en mi vida desordenada, con mi desánimo sacerdotal o en estado de pecado, el amor de Dios no me dejó ni me abandonó. A pesar de todo, Él estaba trabajando en mí y con amor hacía concurrir todas las cosas para mi bien. Hoy día no podría decir que soy el sacerdote más feliz del mundo, pero no exageraría al afirmar que soy uno de los más felices. Dios permitió que yo viviera lejos de Él para mostrarme luego cuán grandes son su amor y su poder. Yo me admiro de hasta dónde llega su amor por nosotros, más allá, mucho más de lo que nosotros podemos pedir o pensar. Efesios 3:20. En conclusión, podemos proclamar la buena noticia de que desde hace 2000 años, gracias a la muerte y resurrección de Cristo Jesús, es posible experimentar la vida en abundancia. Sin embargo, no se trata de una solución más, sino de la única. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvados. Hechos 4:12. En la cruz dio su vida por nosotros y en su resurrección ha dado su vida a nosotros. El misterio de nuestra salvación ha sido ya sellado hace 2000 años en el Calvario y en la tumba vacía de las afueras de Jerusalén. Gracias a Él y por Él podemos vivir la vida nueva de un hijo y un heredero de Dios, a quienes estábamos muertos
nos repite: Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvados, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Efesios 2, 4 al 6. Dios ya realizó lo que a Él le correspondía: posibilitar la salvación, que para nosotros era humanamente imposible. Ahora nos corresponde a nosotros aceptar y responder a esta iniciativa divina. Así como en el camino por el desierto, cuando el pueblo de Dios se vio atacado por las serpientes, Moisés labró una serpiente de bronce y la colocó en un mástil para que quien la viera no muriese por la mordedura de las víboras. Así también, quien acepta que Jesús Salvador ya pagó el precio de su redención, se expone a los rayos de la salvación que dimanan de su muerte y resurrección. Oración. Jesús, gracias porque viniste a este mundo no a condenarnos por nuestros pecados, sino para salvarnos. No buscaste a los sanos, sino a los enfermos, y dejaste 99 ovejas para venir a encontrarme a mí, que vivía perdido y sin esperanza. Entregaste tu vida por mí, que soy pecador, pagando el precio de mi redención con tu propia vida. No solo diste tu vida por mí, sino en vez de mí, porque mi pecado yo merecía la muerte. Sin embargo, tú pagaste con tu propia vida mi pecado, y Dios, rico en amor y misericordia, me perdonó ese día. Por tu resurrección has vencido al enemigo invencible que era la muerte, y has aplastado la cabeza del enemigo que nos impedía vivir la vida de hijos de Dios. Por tu cruz y resurrección me has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable. Ahora ya te pertenezco, porque me has comprado al precio de tu preciosa sangre. Ya no soy esclavo del pecado ni siervo de Satanás, sino que formo parte de tu familia. Ahora sé, Jesús, que al haber pagado el precio de mi salvación en la cruz, Dios me ha lavado de todos mis pecados, y que soy heredero de todas las bendiciones de un hijo de Dios, gracias a tu muerte y resurrección.